Como les mencionaba, hermanos y hermanas, gracias por unirse el día de hoy, una vez más, un día más. Estamos realizando este seminario de principio divino. Eh, Invitamos a todas las personas que nos escuchan también por diferentes plataformas si desean ser parte de la conferencia en vivo y así tener preguntas, preguntar, ¿verdad? Sobre qué es el principio divino, qué es lo que significa tal cosa, o tienen alguna pregunta de alguna conferencia, pueden hacérmela llegar a saber, ¿verdad? Y con mucho gusto le vamos a contestar. O también pueden participar de este seminario. Bien, vamos a compartir pantalla. No sé si se escucha bien mi voz, si se escucha bien o no, me pueden decir en el chat. Es que tengo un abanico a la par porque, bueno, por el calor, ¿verdad? Pero si no se escucha bien, me lo dejan saber. O si se escucha bien, también pueden decirme un mensaje ahí, si se escucha bien el audio. Bien, entonces estábamos estudiando sobre la acción de dar y recibir. Habíamos hablado sobre la posición del ser humano en relación con Dios y que nosotros somos el objeto de Dios. ¿Recuerdan? Habíamos hablado de que el ser humano está ocupando la posición de objeto de Dios, o sea, somos la contraparte con la cual Dios desea relacionarse y experimentar armonía, belleza, alegría y amor. Ya habíamos dicho que esas cuatro cosas vienen con la respuesta del objeto, ¿verdad? Y que esas cuatro cosas, tanto la armonía, la belleza, la alegría y el amor, eso se crea, no es algo que aparece, no es magia, ¿verdad? Sino que algo que podemos crear. Es algo que podemos crear nosotros. Y de hecho, habíamos dicho que nosotros, todos nosotros fuimos creados para vivir en un mundo de armonía, en un mundo de belleza, de alegría y un mundo de amor. O sea, que fuimos creados por Dios para nosotros construir estas cuatro cosas en nuestro día a día, en nuestras vidas, y vivir cada día de nuestras vidas experimentando esto, armonía, belleza, alegría y amor. Y por eso Dios nos creó de esa manera como nos hizo, con libre albedrío, porque el libre albedrío es absolutamente necesario para que estas cuatro cosas surjan. Dios también quería experimentar amor verdadero, porque el amor verdadero, por supuesto, da alegría a Dios también, ¿verdad? Regresa alegría a Dios. Y, y solamente puede aparecer cuando existe esta acción de dar y recibir entre sujeto y objeto, y existe la libertad, libertad de amar, es importante. Entonces, hermanos, habíamos hablado sobre esta importancia del ser humano en ocupar esa posición, que cada uno de nosotros tenemos la misión de ocupar esa posición de objeto de Dios y que nuestra vida en realidad debería estar centrado en eso, en cómo convertirnos en el objeto de Dios, cómo convertirnos en ese ser que pueda Dios relacionarse con nosotros, cómo convertirnos en ese ser que pueda devolver alegría a Dios. Y eso es lo que vamos a ir viendo en esta conferencia que más que todo la titulo Las tres bendiciones, las tres grandes bendiciones, que nos habla sobre cómo convertirnos en ese objeto de Dios, tanto como a nivel individual, como a nivel familiar y a nivel mundial también, ¿verdad? Todos los niveles. Bien, hemos hablado de esta parte. Entonces, cuando el ser humano se relaciona con Dios, tanto Dios como el ser humano experimentan alegría. Dios experimenta alegría al relacionarse con el hombre, pues claro, ¿verdad? El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces se mira reflejado. Dios, es como que Dios se mira reflejado a través del hombre, ¿verdad? Se parece a mí, dice Dios, igual a mí. Entonces Dios siente alegría al relacionarse con el hombre por esta razón. Pero el hombre entonces tiene que cumplir su parte de responsabilidad. Tenemos nosotros cumplir nuestra parte de responsabilidad y ponernos en la posición de objeto de Dios
y de esa manera tener esa acción de dar y recibir. En la diapositiva ahí vemos que dice forma externa, carácter interno, tanto en Dios como en el hombre. Y Dios también posee un corazón, que es un corazón semejante al del ser humano, del hombre, con la capacidad de sentir amor, alegría, tristeza también. ¿Será que Dios puede sentir tristeza? Sí, ¿verdad? Dios es perfecto, pero su corazón puede experimentar también el sentimiento de tristeza, sentimiento de alegría, y lo vemos reflejado en la Biblia. En Génesis 6:6, Dios experimentó, dice la Biblia, una profunda tristeza. Y le pesó Dios haber hecho al hombre en la tierra, dice, porque en ese momento el ser humano se había corrompido. Entonces, Dios experimentó una profunda tristeza en su corazón, porque el ser humano se apartó de él. Y bueno, esta es la razón entonces eh, por la cual Dios creó al ser humano. El propósito de nuestras vidas es llegar a convertirnos en ese ser que pueda devolver alegría a Dios, así como lo vemos en la diapositiva, un ser que pueda relacionarse con Dios absolutamente. Y no es fácil. Pareciera cuando lo mencionamos, ¿verdad? Ser el objeto de Dios es algo fácil. En realidad no es fácil. Y más viviendo en un mundo en el que vivimos, ¿verdad? Que está lleno de mentira, de pecado constantemente. Vemos que hay pecado a la puerta, a la puerta, ¿verdad? Al otro lado de la puerta, en la esquina, cualquier parte que vayamos, hay mentira de Satanás, hay pecado por todos lados, ¿verdad? Nosotros mismos muchas veces cometemos pecados, fallamos, entonces eh, no es un camino sencillo, no es un camino fácil, sin embargo, estamos todos llamados a ser ese objeto de Dios, ese hijo de Dios que pueda dar alegría a su Padre. Y Dios, por supuesto, nos va a ayudar en este camino de la restauración. No estamos solos, ¿verdad? No estamos solos en este camino porque a Dios más que a nadie le conviene que nosotros crezcamos espiritualmente. Dios es el primer interesado que en cada uno de nosotros crezca espiritualmente. A Dios no le interesa que nosotros consigamos dinero, que seamos millonarios o que consigamos cualquier título en el mundo, ¿verdad? Etcétera, cualquier reconocimiento. Si nosotros pudiéramos preguntar a Dios qué es lo que más le interesa que sus hijos hagan, supongo que Él va a responder que crezcan espiritualmente, que alcancen madurez espiritual y lleguen a la perfección para que así se puedan eh, desligar de Satanás y ligarse a Dios, al Dios verdadero, y crear un mundo de paz, un mundo de armonía, un mundo de amor verdadero. Entonces, Dios lo que le interesa más que nada es que nosotros crezcamos espiritualmente. Entonces, en este camino de la restauración, en el cual estamos todos incluidos, yo me incluyo, todo el mundo estamos, ¿verdad? Todo lo que estamos viviendo en este plano físico, todos estamos en este camino de la restauración y entonces tenemos un apoyo muy fuerte, tenemos un apoyo increíble. El creador del universo entero, ¿verdad? Está detrás de nosotros apoyando. Si nosotros elegimos ese camino de crecimiento espiritual, entonces vamos a tener el apoyo de Dios, ciertamente. Y Dios siempre va a estar ahí con nosotros, apoyándonos en ese camino y llevándonos siempre de la mano, ¿verdad? Aunque puedan haber altibajos, subidas y bajadas, no siempre es todo perfecto, no siempre todo es lineal, ¿verdad? En el camino de la restauración, muchas veces hay veces que caemos, otras veces que vamos arriba, entonces, pero lo que tenemos que ir haciendo en este camino de irnos restaurando, irnos convirtiendo en ese objeto de Dios, es perseverar, perseverar, perseverar y perseverar. Por eso la perseverancia es una cualidad que a Dios le gusta mucho. A Dios le gusta mucho la perseverancia, ese tipo de cualidad en las personas, porque ese tipo de cualidad es una cualidad que puede destruir a Satanás fácilmente. Satanás no tiene nada que hacer contra aquella persona que persevera. Satanás baja las manos, ¿verdad?, contra esa persona, porque esa persona, a pesar de tantas dificultades, a pesar de tantas luchas,
y problemas que hay alrededor, pero esa persona persevera, esa persona va a ser vencedora al final. Y así hay ejemplos en la historia. Podemos ver el ejemplo de Jacob, ¿verdad? Es un vivo ejemplo, Jacob. Por eso Dios, cuando Jacob venció al ángel en el vado de Jabó, Dios le bendijo con el nombre de Israel, porque venció a Dios y a los hombres y perseveró hasta el final, ¿verdad? También Israel significa el que persevera. Entonces, hermanos, este camino de convertirnos en ese objeto de Dios no es un camino sencillo, no es un camino fácil, es un camino lleno de espinas, lleno de dificultades, pero vamos a tener un apoyo muy, muy bueno, que es el apoyo de nuestro Padre Celestial, ayudándonos a crecer espiritualmente en todos los sentidos, ¿verdad? Entonces, no vamos a estar solos, sino que por el contrario, vamos a tener un apoyo muy eh, significativo, ¿verdad? El Creador del cielo, la tierra, de todo el universo, que nuestro Padre Celestial estará con nosotros siempre. Entonces, elijamos ese camino, elijamos el camino de convertirnos en el objeto de Dios, de crecer espiritualmente, de encarnar los principios de Dios, entender los principios de Dios y vivir de acuerdo a ellos, ¿verdad? Ya más adelante vamos a ir viendo cuáles son los principales, ¿verdad?, que tenemos que atacar. Ya ahorita les adelanto de que uno tiene que ver con el órgano sexual, ¿verdad? No tiene que ver con el órgano sexual. Y nuestro fundador, el reverendo San Myung-Moon, también, él enseñaba eso también, claramente lo enseñaba, de que a más medida que nosotros respetemos, ¿verdad?, nuestro órgano sexual, entonces en esa medida que nosotros respetemos y lo utilicemos correctamente, nuestras vidas también se van a corregir, ¿verdad? Y vamos a caminar más de acorde a los principios de Dios. Y esto es porque vamos a ver más adelante, ¿verdad? La raíz del pecado tiene que ver con los órganos sexuales. ¿Verdad? Ya los que han visto las conferencias, los que saben del principio divino, los que saben de la caída humana, saben que la raíz del pecado, cómo se originó el mal en el ser humano, se originó a través de los órganos sexuales y el mal uso de los órganos sexuales. Pero bueno, en esta parte de la conferencia lo que tenemos nosotros que enfocarnos es en convertirnos en el objeto de Dios, en ser esas personas que vivan de acuerdo a los principios, a la verdad de Dios. Eh, Ahí están los 10 mandamientos, están los mandamientos que Jesús nos dejó, ¿verdad? Amarás a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Nosotros hacemos eso, sin duda alguna, estamos viviendo nuestras vidas acorde a los principios, la verdad de Dios. Pero el principio divino que estamos viendo ahora, el cual es una verdad muchísimo más amplia, es una verdad muchísimo más concreta, es una verdad muchísimo más explicativa sobre las cosas de Dios. También nos habla de que para poder convertirnos en ese objeto de Dios, sí, tenemos que vivir de acuerdo a los principios de Dios, pero también tenemos que cumplir ciertas cosas, y esas son las 3 bendiciones. Para poder convertirnos en ese objeto de Dios, tenemos que cumplir las 3 bendiciones que Dios nos dio, que Dios le dio a Adán y Eva cuando los creó, ¿se recuerdan? Dios, cuando creó a Adán y Eva, le dijo, creced, multiplicaos y dominad. Y bueno, crecer eh, en sí lo que habla es crecer de una manera espiritual en el sentido del ser humano, ¿verdad? Porque crecer físicamente es algo natural, pero espiritualmente sí debería ser natural, pero por causa de la caída se convirtió en un martirio ahora, ¿verdad? Crecer espiritualmente es algo muy difícil de realizar y algo que tenemos que poner mucha concentración, mucho empeño para poder nosotros vivir de acuerdo a la palabra de Dios, basar nuestras vidas de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, ese crecimiento espiritual es el que tenemos que nosotros realizar cada uno. Entonces, cuando Dios creó a Adán y Eva, le dijo y le dio las 3 bendiciones. La primera bendición es esa primera bendición es unirnos la mente y el cuerpo centralizado en Dios, o sea, centralizado en la palabra de Dios, los principios de Dios.
las leyes de Dios. Y Adán y Eva, ellos tuvieron la palabra de Dios en sus manos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Adán y Eva cuando les creó? Que el primer mandamiento que Dios le dio era no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Esta fue la palabra que Dios le dio a Adán y Eva. Por lo tanto, ellos deberían de haber vivido sus vidas acorde a esa palabra, centralizado en esa palabra. Su mente y su cuerpo debieron estar centrados en esa palabra y vivir de acuerdo a ella, ¿verdad? Para mientras Dios le daba más palabras de verdad, más indicaciones, para mientras ellos llegaban a la perfección y crecían más espiritualmente. Pero primero ellos deberían obedecer esa primera palabra. Pero ellos no obedecieron a Dios, terminaron cayendo y pecando. Pero si ellos hubieran obedecido, entonces ellos se hubieran convertido en seres perfectos, hubieran llegado a la perfección y se hubieran convertido en individuos maduros. O sea, Adán se hubiera convertido en Adán perfecto y Eva una Eva perfecta. Y como pueden ver, ahí aparece el fundamento de cuatro posiciones, ¿verdad? La mente, el cuerpo, Dios y el individuo maduro como resultado. Entonces, esta primera bendición de Dios es eso, es utilizar nuestra mente y nuestro cuerpo en correcto orden, tiene que estar en el correcto orden, ¿verdad? La mente del sujeto, como pueden ver en la diapositiva, y el cuerpo en la posición de objeto. Y de esa manera el cuerpo y la mente se iban a relacionar centralizado en Dios. Entonces nosotros tenemos que unir nuestra mente y nuestro cuerpo centralizado en Dios. Y de esa manera, al tener esta acción de dar y recibir, se iba a establecer un individuo maduro. Oh, perdón, no, se me fue la diapositiva. Disculpen. Parece que se puso más grande, parece. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a compartir otra vez. Parece que ahora sí. Entonces, eh, esa primera bendición básicamente era establecer esa armonía entre mente y cuerpo centralizado en Dios. Y de esa manera eh, aparece el individuo perfecto. Nosotros podríamos establecer un individuo perfecto. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Está llamado por Dios para cumplir con esta primera bendición de crecer, crecer espiritualmente. Esto habíamos hablado un poco de esto en los principios de la creación, en la parte de la ley de crecimiento. Vamos a hablar más sobre la responsabilidad humana, vamos a hablar más adelante yo. Pero básicamente, bueno, es eso, ¿verdad? La primera bendición, cuando dice la Biblia crecer, no significa crecer físicamente, sino crecer espiritualmente, madurar espiritualmente. Y ahí es donde nosotros tenemos que unir nuestra mente y nuestro cuerpo, vivir de acuerdo a los principios de Dios y establecer ese individuo maduro, ese individuo que es uno con Dios, es el templo de Dios y posee una naturaleza divina. Jesús pudo establecer esta primera bendición. Vemos nosotros que Jesús llegó a la perfección, Él era uno con Dios. Por eso Jesús decía, el que ve a Dios. Porque Él era el templo de Dios y poseía una naturaleza divina. Entonces, pero eh, aquí es lo que tenemos nosotros que ver, ¿verdad? El cuerpo y la mente tienen que estar en el correcto orden. Lo que tenemos que poner atención también porque
Para crecer espiritualmente, entonces necesitamos nosotros poner en el orden correcto a la mente y al cuerpo. Eso quiere decir que si el cuerpo se pone en la posición de sujeto con respecto a la mente, pues no vamos a crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque el amor y la verdad de Dios no va a fluir en nosotros. Porque el amor y la verdad de Dios fluye a través de la mente, pero si la mente está en la posición de objeto, entonces no puede conectarse con Dios. Es por eso que nosotros, para crecer espiritualmente, tenemos que basar nuestras vidas en los deseos de la mente y no en los deseos del cuerpo, que son los deseos, como dice la Biblia, ¿verdad? Los deseos carnales son los deseos que nos llevan al pecado. En cambio, los deseos de la mente son vida y paz, dice la Biblia también. Esto es porque originalmente el cuerpo no debería eh, ocupar la posición de sujeto, sino que el cuerpo originalmente fue creado para estar en la posición de objeto y estar ahí en su posición, ¿verdad? Ocupar su posición que le corresponde y obedecer las instrucciones de la mente. Así fue originalmente, pero como el ser humano cayó espiritualmente, ¿verdad? Adán y Eva cayeron, entonces venimos de unos antepasados que han cometido muchos pecados, cayeron espiritualmente, han muerto espiritualmente. Entonces, cuando la mente muere, el espíritu ha muerto espiritualmente, entonces el cuerpo ocupa la posición de sujeto. Y ahí entonces Satanás pudo dominar al ser humano a través del cuerpo también y a través de los placeres físicos, placeres carnales. Eh, entonces el cuerpo ocupando la posición de sujeto, ¿verdad? ¿Qué quiere el cuerpo? Cuando él está en la posición de sujeto, quiere comer más, quiere dormir más, quiere solo experimentar placeres físicos, ¿verdad? Placeres carnales. Y esas acciones, pues, causan daño al espíritu, causan daño al espíritu, y por esa razón no podemos crecer espiritualmente. Por eso muchos religiosos y muchas religiones, ¿verdad?, practican diferentes condiciones como el ayuno, eh, vigilia, cosas que el cuerpo no le gusta, ¿verdad? Como el ayuno, dejar de comer, no sé, lastimamos al cuerpo, ¿verdad? Flagelamos al cuerpo para que se ponga en su posición que le corresponde. Por eso los religiosos practican este tipo de, eh, podemos decirlo así, condiciones espirituales para ellos dar, o poner en orden, ¿verdad? Poner en orden al cuerpo. Porque el cuerpo pues se resiste a obedecer, por supuesto, ¿verdad? Se resiste a obedecer a la mente y siempre quiere estar en la posición de sujeto. Incluso siempre quiere matar a la mente, ¿verdad? Y establecerse él de la posición de sujeto y experimentar solo placeres físicos, placeres carnales y olvidarse de Dios, ¿verdad? Olvidarse de que existe un mundo espiritual. Prácticamente vivir como animales, ¿verdad? Como si fueran solo animales, solo cuerpo físico, sin ningún tipo de espíritu interno. Y así hay muchas personas, ¿verdad? De hecho, como estamos viviendo en un mundo dominado por Satanás, un mundo donde el Dios de este mundo, Dios falso es Satanás, entonces Satanás promueve más y más esta filosofía de que solo los placeres físicos, placeres carnales, es lo verdadero, ¿verdad? Y lo otro no cuenta para nada. O sea, las cosas espirituales y eso es falso, es mentira, eso es de tontos, ¿verdad? Enfocarse en nuestra vida espiritual, eso, pensar que existe un mundo espiritual, pensar que existe Dios es algo de tonto, ¿verdad? Eso termina diciendo Satanás a las personas. Y por eso, pues, termina la gente, ¿verdad?, cayendo en la trampa. Y terminamos, pues, incluso las personas se apartan tanto de Dios que incluso dudan, ¿verdad?, ya si Dios realmente existe. Y bueno, entonces, lo importante en esta parte de la primera bendición que cada uno debemos practicar es poner nuestra mente en la posición de sujeto y nuestro cuerpo debe estar en la posición de objeto. O sea, nuestro cuerpo debe obedecer las órdenes de la mente. Y para ello, pues, si no es fácil, porque muchas veces tenemos muchos hábitos, muchos
malos hábitos, ¿verdad? Ojalá fueran buenos hábitos, porque hay buenos hábitos y hay malos hábitos. Pero muchas veces tenemos malos hábitos que ayudan al cuerpo a ponerse en la posición de sujeto, entonces doblega la mente. Entonces nosotros tenemos que buscar esos buenos hábitos que ayuden a nuestra mente a ponerse en la posición de sujeto con respecto al cuerpo y de esa manera eh, ir subyugando al cuerpo, ¿verdad? Que el cuerpo ya se acostumbre a estar en esa posición que le corresponde, estar en la posición de objeto. Y no es fácil porque, bueno, todos tenemos hábitos, buenos o malos, ¿verdad? Y entonces esto es como una carrera, como un trabajo de ir eliminando poco a poco esos hábitos malos y poco a poco también tenemos que ir integrando en nuestras vidas hábitos buenos, hábitos saludables. Y es todo un proceso, ¿verdad? No es de la noche a la mañana. Nadie cambia de un día para otro. Nadie cambia ni siquiera de una semana ni de un mes para otro, ¿verdad? Ni siquiera de un año para otro, podemos decirlo también. Pueden ser meses, años también, ¿verdad? De un trabajo arduo, en ese trabajo en el que tenemos que nosotros integrar buenos hábitos y ir poco a poco eliminando malos hábitos. Todos nosotros nos podemos dar cuenta qué hábitos son malos, ¿verdad? ¿Qué hábitos le ayudan a mi espíritu y qué hábitos, por el contrario, destruyen el espíritu? Entonces, tenemos que autoexaminarnos a nosotros mismos, hermanos, y tenemos que hacer ese trabajo. Es el trabajo del crecimiento espiritual, ¿verdad? Y poco a poco, eliminando esos malos hábitos y poco a poco integrar nuevos buenos hábitos en nuestras vidas, en nuestro día a día, ya sea buenos hábitos para el espíritu, es ya sea ir a la iglesia, qué sé yo, oración, lectura, muchas cosas que podemos hacer, ¿verdad? En la conferencia tenemos también, practicar conferencias, escuchar el principio divino, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para fortalecer nuestra mente. Y de eso se trata, ¿verdad? El crecimiento espiritual, poco a poco, ya cuando nos demos cuenta, vamos a estar ya solamente con buenos hábitos y por lo tanto, como vamos a tener buenos hábitos, automáticamente nuestra vida va a mejorar, nuestra vida va a ir rumbo a mejores caminos, mejores propósitos, más elevados, ¿verdad? Para Dios. No significa que nuestros problemas van a desaparecer, siempre ahí van a estar los problemas, ¿verdad? Siempre vamos a tener dificultades, siempre vamos a tener tentaciones, siempre vamos a tener, eh, siempre va a haber dificultad en el camino del crecimiento espiritual, pero sí vamos a poder tener más herramientas, más claridad para tomar decisiones y más fuerza y más ayuda y amor de Dios, ¿verdad? Por supuesto, que es lo más importante. Vamos a sentir a Dios cada vez más y más cerca de nuestra vida, a Dios cada vez más y más parte de nuestras vidas. Ya no más Dios como un concepto o un ser alejado de mí, sino como mi Padre Celestial que siempre está conmigo y me acompaña donde quiera que vaya. Entonces, pero para llegar a eso, es verdad que es poco a poco, es paulatino, así que a esas personas que nos escuchan por Facebook, YouTube o TikTok, ¿verdad? No se desesperen, ¿verdad? Con el camino espiritual, porque no es de la noche a la mañana, sino que es paulatino. Es poco a poco, pero no dejar de caminar, ¿verdad? Hacia la restauración de cada uno de nosotros, de ir eliminando esos malos hábitos. Eso es lo importante, ¿verdad? No dejar de hacerlo. Y entonces nos vamos a llegar un día y nos vamos a encontrar un día con Dios y de pronto Dios no solamente va a querer que nosotros nos restauremos, sino que Dios nos va a poner un propósito en nuestra vida y Dios nos va a utilizar también en sus propósitos, ¿verdad? Dios nos va a dar una misión también y Dios nos va a decir, bueno, yo te quiero usar para tal trabajo, ¿verdad? Para que me ayudes a hacer tal labor o tal eh, etcétera, ¿verdad? Entonces Dios nos puede utilizar incluso más adelante si nosotros perseveramos en eso. Entonces la primera bendición es esa. Originalmente crecer es crecer, llegar a la perfección.
convertirnos en uno con Dios. Todos nosotros, sí o sí, tarde o temprano, ya sea que lo hagamos en este mundo físico o que lo hagamos en el mundo espiritual, todos, sin excepción, vamos a cumplir con esta primera bendición. Todos. Que no se puede crecer en el mundo espiritual, claro que se puede crecer en el mundo espiritual. Y ya lo vamos a ver mucho más adelante cómo es que se crece espiritualmente, estando en el mundo espiritual cuando ya se ha perdido el cuerpo físico. Y es posible, pero es un poco más difícil, claro, pero es posible. Pero todos vamos a llegar a la perfección. Y entonces, cuando llegamos a la perfección, cada uno de nosotros reflejaría una característica única e irrepetible de Dios, ¿verdad? Dios es infinito, entonces Dios creó al ser humano para que se multiplicara infinitamente. Y cada ser humano es único en el universo. No hay dos personas iguales en todo el universo. Cada uno de nosotros tiene características únicas de Dios que no se van a reflejar o ver reflejadas en ninguna otra persona, solo en mí, ¿verdad? Solo en cada uno de nosotros. Entonces eso es algo maravilloso también, algo especial, algo que tal vez no podemos imaginar lo grandioso que es, ¿verdad? Todavía. Eh, Porque en realidad es algo increíble, ¿verdad? Sentir que uno es único, que uno es especial, ¿verdad? Hijo especial de Dios. Es algo que maravilloso, ¿verdad? Podemos vivir por siempre con eso, ¿verdad? Con esa identidad. Por eso digo yo que no hay mejor identidad, ¿verdad? Que la identidad original dada por Dios a cada uno de nosotros, que es de ser un hijo de Dios. ¿Qué otra identidad mejor existe en el mundo que esa, ¿verdad? No hay una mejor que esa, no hay una mejor. Entonces tenemos que trabajar para ello, sí, ¿verdad? No es de la noche a la mañana, tenemos que crecer espiritualmente poco a poco. Más nosotros, ¿verdad? Que estamos viviendo en este mundo donde tenemos muchos, ya hablamos, ¿verdad? Que Satanás de muchas formas, ¿verdad? Tiene muchas maneras de engañar, tiene muchas formas, muchos caminos. Satanás tiene muchos caminos para engañar al ser humano. Pero la perseverancia es algo que Satanás tiene miedo y huye a esa persona que persevera. Bien, y la segunda bendición es multiplicar. ¿Qué es multiplicar? Bueno, cuando un ser humano, una persona, hombre y mujer, varón o mujer, cada uno de ellos crece espiritualmente y llega a la perfección, entonces cada uno de ellos reflejaría la característica de Dios, tanto positiva como negativa, o sea, masculina como femenina. Y al unirse ellos, entrevistaban a Dios, pueden crear una familia verdadera, o sea, tener hijos de linaje directo de Dios, hijos verdaderos. Entonces, básicamente la segunda bendición, multiplicar, es eso, que un hombre y una mujer que ya cumplieron con la primera bendición, o sea, que son perfectos, son uno con Dios. Cuando ellos se unen, centralizados en Dios para formar una familia, entonces eso es multiplicar, esa es la segunda bendición. Y ellos pueden multiplicar el amor de Dios, pueden multiplicar hijos de Dios, pueden multiplicar el linaje de Dios a través de sus hijos. Y así sus hijos tendrían más hijos, ¿verdad? Y esos hijos más hijos, y así el linaje de Dios se perpetuaría para siempre, se multiplicaría. Pero todo inicia de un hombre y una mujer, como cuando Dios creó a Adán y Eva, todo iba a iniciar con el primer hombre y con la primera mujer. Eran la primera semilla donde iba a nacer ese universo, eh, sí, podemos decirlo, universo, ¿verdad? De hijos de Dios, donde se iban a multiplicar durante miles y miles de años el linaje de Dios. Eh, Entonces, todos nosotros somos llamados a cumplir esta segunda bendición de multiplicar. O sea, prácticamente es tener una familia, ¿verdad? Tener una familia, eh, hombre y mujer, fueron creados por Dios para eso, para establecer una familia. Y Dios, a través de la familia, ¿verdad? Como la célula de la sociedad, después de la familia establece sociedades, naciones y el mundo ideal.
Pero primero la familia, ¿verdad? Sí, antes de la familia viene el individuo, sí, pero una vez que el individuo llega a la perfección, ya corresponde al siguiente nivel, que es formar una familia. Entonces, el varón y la mujer fueron creados por Dios con esta misión, para establecer esta familia ideal y después formar familias ideales, sociedades ideales, naciones ideales y un mundo ideal. Entonces, ese sería el reino de los cielos. El reino de los cielos es un mundo habitado por familias ideales, esas familias centralizadas en Dios, donde cada uno de los miembros de la familia, tanto el esposo y la esposa, ya ellos ya serían perfectos, ¿verdad? Como Dios es perfecto, reflejarían las características eh, de Dios, tanto masculina, femenina, eh, y Dios se pudiera manifestar a través de ellos. Sería la manifestación completa de Dios, tanto las dos características masculinas, así como femenina también. Entonces, esa sería la segunda bendición, hermano. Todos estamos llamados entonces a cumplir con esta segunda bendición. Y cuando nosotros cumplimos con la segunda bendición, eso es alegría para Dios. Dios siente alegría. Así como también cumplir con la primera bendición, Dios experimentaría alegría siempre. Cada una de las bendiciones es un objeto para la alegría de Dios. Y la tercera bendición es dominar. Dominar es cuando los seres humanos tienen una acción de dar y recibir con toda la creación centralizada en Dios. O sea, dominar a la creación siempre poniendo a Dios como el centro, o sea, con el diosismo, ¿verdad? Y de esa manera crear el reino de los cielos. Entonces, dominar a la creación a través del punto de vista, siempre tomando el punto de vista de Dios en todo momento, o sea, centrado en Dios, ese es el dominio correcto que el ser humano tiene que establecer en la creación, ¿verdad? Ahora estamos sufriendo por el calentamiento global, por muchas dificultades, ¿verdad? Enfermedades, contaminación, extinción de especies. O sea, el planeta sufre porque el ser humano le contamina, el ser humano bota basura, el ser humano hace desastre, ¿verdad? Con la creación. Entonces, y claro, porque el ser humano no está centralizado en el Dios verdadero, sino es Dios falso, ¿verdad? Que es Satanás. Y por lo tanto, pues, la creación también sufre, como dice la Biblia, gime con dolores de parto, esperando la pronta acción de los hijos de Dios. Claro, el ser humano al ser un ser humano caído, un ser humano apartado de Dios, no conoce los principios de Dios, no tiene la sabiduría de Dios para ejercer el correcto dominio hacia la creación, sino que por el contrario, ejerce un dominio eh, sin sabiduría, ¿verdad? Y contaminando. Todo lo contrario de la sabiduría, creo que no hay una palabra, no sé si hay una palabra que sea algo que diga lo contrario a ser sabio, ¿verdad? No sé si existe una palabra para ello, pero el ser humano hace eso, ¿verdad? Ejerce ese dominio hacia la creación totalmente sin Dios, ¿no? Más bien buscando sus propios eh, propósitos egocéntricos, tanto los gobiernos, las personas, ¿verdad? Toman de la creación, hacen uso de la creación y contaminan a la creación con propósitos egocéntricos, solo para mí, para mí, para mí, ¿verdad? Yo eh, tomo de la creación o hago uso de la creación para mí ahorita, no, sino no piensan en las futuras generaciones por venir, o sea, hacen mal uso de los recursos. Y por eso entonces nos vemos en dificultades, con enfermedades, porque la creación responde, ¿verdad? Es una acción de dar y recibir. Lo que doy, recibo automáticamente. Una ley, es un principio. No puedo decir yo lo que doy, bueno, yo no quiero recibir eso, no, es una ley. Si vos das, sí o sí vas a recibir lo que das. Es un principio, es como la ley de gravedad, ¿verdad? No podemos decir que la ley de gravedad actúa hoy y mañana ya no va a actuar. Mañana ya no va a existir la ley de gravedad, siempre va a existir, siempre va a actuar
Entonces, esta ley de dar y recibir también es un principio, es una ley que si el ser humano da malas cosas a la creación va a responder sí o sí. Y no hay manera de escaparse de eso, ¿verdad? Es una ley, es un principio. Entonces, no hay manera de escaparnos, sino que el ser humano tiene que comenzar a dar a la creación de una manera correcta, de una manera centralizada en Dios, para que comencemos también a recibir de una manera correcta, ¿verdad? Y evitar el calentamiento global, evitar todas las diferentes dificultades, ¿verdad?, que está pasando la creación en este momento, el planeta Tierra, contaminación, extinción de especies, etcétera, ¿verdad? Todo el ecosistema que existe entre las especies, ¿verdad? Si una especie se extingue, todo un ecosistema puede estar en peligro, ¿verdad? Todo, no solamente esa especie que se extinguió, sino que todo un sinnúmero de especies alrededor pueden desaparecer también, ¿verdad? Porque si esa especie se extingue, digamos, y esa especie era el alimento de otra especie, entonces la otra especie también se extingue, y si esa otra era alimento de otra, también la otra se extingue y así va en cadena, ¿verdad? Es como están conectados, ¿verdad? Un ecosistema es cuando están conectados, entonces va como una reacción en cadena. Y entonces pues, todo un ecosistema puede desaparecer. Entonces, bueno, vamos a ver todo en un mundo así como desolado, ¿verdad? Por el mal uso, por el maltrato del ser humano hacia la creación. Entonces es el momento, hermanos, de que tomemos conciencia, de que cambiemos también nuestros malos hábitos que tenemos hacia la creación, no tiremos basura, no contaminemos, ¿verdad? Hagamos todo lo posible por cuidar nuestro planeta, porque podemos decir también, bueno, pero una persona, ¿qué va a hacer la diferencia, verdad? Pero hay una frase que decía, que salió en la película de Spider-Man, no sé si te la has escuchado, la de Stanley, que le dijo al hombre araña que una persona buena sí hace la diferencia. Y es cierto, ¿verdad? Una persona que actúa diferente, que hizo la cosa diferente, sí hace la diferencia y hace el cambio. O sea, cada uno de nosotros podemos hacer ese cambio, ¿verdad? No botando, empezando por no botar basura, ¿verdad? No contaminar a la creación. Entonces, tenemos que hacer eso, ¿verdad? Y bueno, de esa manera, poco a poco, nosotros estaremos aportando a esa construcción del reino de Dios. No es fácil, ¿verdad? Como pueden ver en la diapositiva, ahí están las tres grandes bendiciones: crecer, multiplicar, dominar, que fue lo que Dios le dio al ser humano al principio. Es algo que no es fácil de realizar. Primero tenemos que iniciar creciendo espiritualmente, trabajando en nosotros mismos, para después poder establecer una familia ideal centralizada en Dios y de esa manera tener hijos ideales, multiplicar hijos del bien, hijos de Dios, que puedan vivir de acuerdo a los principios de Dios. Y luego de eso, pues entre todo el ser humano, todos los seres humanos, vivir eh, o ejercer ese dominio en acorde a la voluntad de Dios, dominio hacia la creación. Importante. Entonces, hermanos, esas son las tres grandes bendiciones que nosotros tenemos que cumplir en nuestras vidas. Por supuesto, no es algo sencillo, todos estamos en este camino, ya lo había mencionado antes, ¿verdad? El principio divino es algo que nos viene a explicar qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Nadie aquí ha cumplido con las tres bendiciones con perfección, ¿verdad? Eh, Sino que la humanidad está trabajando, ciertas personas, ¿verdad? Más que todos los que conocemos el principio divino, ¿verdad? Estamos trabajando para construir este reino de Dios, reino de los cielos, para cumplir con cada una de esas tres bendiciones y, por supuesto, para crear ese mundo ideal que Dios desea, Dios deseó desde el principio. Y cuando nosotros cumplimos con las tres bendiciones, hermanos, nosotros nos convertimos en ese objeto de Dios. ¿Recuerdan ese objeto que habíamos hablado en la acción de dar y recibir? Que tenemos que ser ese objeto de Dios que le pueda dar alegría, amor, belleza, armonía a Dios. Bueno, esa es la manera de convertirnos en ese objeto de Dios, es cumpliendo con las tres grandes bendiciones.
Crecer, bueno, ya lo habíamos hablado, es algo que tenemos que vivir, ¿verdad? Todos los días, crecimiento espiritual, trabajar en nosotros mismos, ¿verdad? Y la segunda, que es multiplicar, también es algo que nosotros tenemos que llegar a hacer en cada una de nuestras vidas. Tenemos que llegar a formar una familia centralizada en Dios. Fuimos creados para eso. Esas personas que dicen que no, que mejor vivir solo. Eh, en realidad, todos nosotros fuimos creados para tener un compañero, en este caso las mujeres, un hombre, y los varones, una mujer. Y no podemos decir que no nos gusta eso porque fuimos creados para eso. El que diga que no le gusta eso, que prefiere estar solo, es mentiroso, ¿verdad? Es mentira, porque el que lo diseñó a él, lo diseñó para que él fuera feliz única y exclusivamente cuando tenga su pareja, cuando tenga su contraparte, ya sea un hombre tenga una mujer o una mujer tenga a un hombre, ¿verdad? A su esposo. Entonces ahí ellos van a experimentar felicidad verdadera. Sí, cuando están solos, cuando están solteros, pueden decir, bueno, yo soy feliz, es cierto, puede ser feliz. No le decimos que no, ¿verdad? Va a ser feliz, pero jamás se va a comparar esa felicidad con la felicidad que puede experimentar una pareja. Es otro nivel, es una felicidad muchísimo mayor, muchísimo más grande, ¿verdad? Entonces, fuimos creados para eso, ¿verdad? No podemos negar aquello por lo cual nosotros fuimos creados, ¿verdad? Cuando nosotros, eh, qué sé yo, hacemos algo, ¿verdad? Por ejemplo, este teléfono, ¿verdad? Fue diseñado para muchas tareas, ¿verdad? Tiene software, tiene hardware, tiene cámara, etcétera. Y cada una de ellas cumple su función específica. Entonces, el teléfono sirve para algo, tiene un propósito por el cual fue creado, ¿verdad? Y, y el teléfono, pues, se siente bien cumpliendo ese propósito. Si él tuviera espíritu, él se sentiría bien, ¿verdad? Cumpliendo el propósito ese de ser teléfono. Imagínese si el teléfono no cumple con eso, por lo cual él fue creado, ¿verdad? Estoy poniendo el ejemplo, así como una analogía con el teléfono, que no pudiera realizar llamadas, ¿verdad? Entonces, ¿para qué existe entonces? ¿Para qué existe el teléfono si no puedo llamar? ¿Para qué existe si no puedo mandar un mensaje? ¿Para qué existe entonces, verdad? No tiene razón de existencia. Entonces, si ese teléfono tuviera un espíritu, se sentiría sin valor, sin propósito en la vida, ¿verdad? Porque no está cumpliendo con aquello por lo cual fue creado. Entonces, el ser humano es igual. El ser humano fue creado para vivir y llegar a formar una familia es el siguiente peldaño, ¿verdad? Entonces, decir que, porque yo veo estos muchos videos así de que no, que es mejor estar solo, que solo es más feliz. Sí, está bien alcanzar la felicidad, pero no estás cumpliendo con aquello por el cual fuiste creado, que es formar una familia. Por lo tanto, sí o sí te vas a sentir frustrado. Eso no lo puedes evitar. No es algo que vos lo decidís. Eso ya lo decidió Dios antes de que vos existieras. Dios ya lo había decidido, ¿verdad? Entonces no es algo que vos puedas, como decir, mandar o gobernar eso, ¿no? No se puede. Eso ya lo decidió Dios antes. Dios diseñó la familia antes incluso que Adán y Eva nacieran, antes incluso que el ser humano existiera. Ya Dios tenía la familia en su mente, en su pensamiento. Y él ya vio que eso es lo que él quería de crear. Entonces, no es algo que nosotros decidamos, sino que Dios ya lo decidió, ¿verdad? Entonces, no podemos oponer, Dios es todopoderoso, ¿verdad? Yo no me voy a poner a un ser todopoderoso porque me va a ir mal, ¿verdad? Yo no tengo ningún tipo de poder, ni mucho menos, soy como una mota de polvo en el universo, ¿verdad? Comparado con Dios. Entonces, no podemos oponernos a los principios de Dios, a las leyes de Dios. Entonces, hermanos, vamos a dejar aquí en esta conferencia, solo vamos a hablar sobre las tres bendiciones. En la próxima conferencia vamos a hablar sobre el periodo de crecimiento, vamos a hablar sobre la responsabilidad del ser humano y su importancia, porque muchas cosas ocurren, ¿verdad? Y que el ser humano sigue pensando todavía que todo ocurre porque Dios así lo quiso, ¿verdad?
o por qué Dios no hace nada. Entonces vamos a hablar sobre eso. Muchas preguntas filosóficas vamos a hablar el próximo lunes para que se estén atentos, ¿verdad? Muchas preguntas importantes. Bien, esa sería la conferencia de hoy. Si tienen una pregunta, ¿verdad? Pueden hacerla, no se preocupen, pueden encender su micrófono o las personas que están viendo los videos pueden dejar sus preguntas en los comentarios. Entonces, hermanos, vamos a dejarlo por acá. Gracias, Carlos. Gracias por unirse, Carlos. También es un ejemplo, ¿verdad?, de perseverancia. Gracias, familia Ramos Granizo. Gracias. Excelente. Bendiciones a todos, hermanos, ¿verdad? Para mí es un placer siempre tener el tiempo para poder compartir el principio divino con ustedes, hermano, aunque seamos pocos, pero eh, el mundo espiritual es mucho y nos escucha también, ¿verdad? Dios está con nosotros, entonces, muchas gracias, hermanos, y que tengan una bonita tarde, entonces, ¿oyeron? Y pues nos vemos el próximo el próximo lunes, ¿verdad? Casi fin de semana, el lunes. Pasen bonita tarde y Dios les bendiga. Nos vemos.